Bueno, soy Slater Cadena y a continuación les voy a presentar este tema sobre física moderna, en específico sobre física anatómica y física nuclear, de la clase de física para ciencias de la salud. Entonces, para empezar, voy a hablar primero de algunos conceptos generales, como es un isótopo. Y un isótopo son los átomos de un mismo elemento que tienen diferente cantidad de neutrones dentro de su núcleo. Entonces, los isótopos difieren pues porque tienen diferente número de neutrones uno de otro. Y es de resaltar que la mayoría de átomos tienen más de un isótopo, pero solo existen algunos pocos que tienen muy pocos inestables o muchos estables, y eso es muy especial. Por ejemplo, el estaño, que es el único átomo que tiene más de o 10 isótopos estables. Entonces, ¿qué es un radioisótopo? Son isótopos radioactivos, ya que el núcleo atómico es inestable y entonces este se puede destruir o no. Eh, ¿Y qué más? La principal razón de su inestabilidad es que dentro del núcleo existen mayor cantidad de protones o de neutrones. Entonces, también quiero decir lo que es la vida media, y la vida media es la cantidad de tiempo que se necesita para que un átomo se desintegre. Entonces, para que un isótopo radiactivo se desintegre. Entonces, también la estabilidad de un isótopo depende de cuanto menor sea su vida media. Mientras más rápido sea, o sea, mientras mayor sea, menor sea el tiempo de vida media, mayor será su tiempo de desintegración. Es importante resaltar que los átomos no se sabe cuándo se vayan a desintegrar. Es un proceso natural que ocurre en la naturaleza, en el ambiente, y los átomos no envejecen, y por eso es que dicen que se pueden desintegrar, que su proceso de desintegración es constante conforme pasa el tiempo. Uno de los isótopos más importantes y famosos es el carbono 14 o radiocarbono, que su núcleo posee 6 protones y 8 neutrones, y su tiempo de vida media es de aproximadamente 5.730 años. Entonces, todo este tiempo significa que en ese tiempo la mitad de el átomo se va a desintegrar en su vida media. Es importante el carbono 14 porque sirve para detectar o ver la vida que ha tenido, el tiempo de vida que ha tenido un cierto organismo, podría ser vivo. Por ejemplo, todos los elementos que corresponden a un organismo están llenos de carbono. Entonces el carbono 14 sirve para datar la edad de un organismo dentro de, o que sea menor de 50.000 años. También la radiología actualmente es una especialidad médica que intenta generar imágenes por medio de la emisión de radiaciones, ya sea rayos X, ultrasonidos o campos magnéticos. Puede haber otros, pero se usan estas imágenes para el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades, así como tal vez de algún tipo de fallo dentro de los huesos de un ser humano. Es diferente de la radioterapia, ya que la radiología eh, no utiliza imágenes, sino que emplea directamente la radiación ionizante, que les voy a explicar a continuación. Hay dos tipos de radiación, se podría decir. Los más relevantes son los no ionizantes y los ionizantes. Los no ionizantes son los que no tienen la energía suficiente para romper los enlaces entre los átomos, de los átomos con la materia con la cual interacciona. Entonces, estos no ionizantes, su origen puede ser artificial, como las ondas de radio, de la televisión, la telefonía móvil o el Wi-Fi. También podrían ser naturales, unos pocos, como los rayos ultravioletas. El otro tipo de radiación son las radiaciones ionizantes, que tienen la energía suficiente como para romper los átomos de la materia con la cual atraviesan o interactúan. Estos son un poco más, podría decirse, peligrosos, porque tienen el poder para dañar estos enlaces entre átomos y provocar estas desintegraciones. Esto es lo que se llama ionización. Estas también pueden ser de origen artificial como natural, y los rayos X o de origen natural son los que proceden de la Tierra, que salen de la emisión por el centro gravitacional de la Tierra y el magnetismo que este produce. También la radiación cósmica, y esas más que todos los tipos de radiación.
También quiero hablarles de lo que es la protección radiológica, porque es muy importante estar expuesto, ya sea simplemente irradiado o contaminado por radiación. La irradiación es aquello que se somete a una persona u objeto a radiaciones ionizantes, que eran estas que tenían la energía para dañarlos, para romper los enlaces entre átomos. Y comúnmente la fuente de irradiación está afuera del objeto o del individuo al cual se le somete esta irradiación. En cambio, la radiación contaminante es una sustancia radiactiva que por algún fallo, podría decirse, o deliberadamente, se deposita en el cuerpo o en la superficie de algún organismo, y comúnmente el objetivo va a ser, o la consecuencia va a ser dañar este organismo. También ahora por favor, pasaremos a lo que se llaman los simuladores para esta actividad. Bueno, a continuación, como dije en los simuladores, tenemos este simulador que trata sobre la energía, si podemos ver acá, la energía de partículas alfa. Entonces tenemos el isótopo del polonio 211, y lo que nos explica en este simulador es que aquí tenemos el tiempo de la vida media, y lo que se trata es ver si es que en un rango de 10, en un ciclo de 10 repeticiones, cuántos de estos isótopos alcanzan la vida media o cuáles no. Con el botón de custom que tenemos aquí se podrá ver como el tiempo aquí en minutos, segundos, días, años, milenios o millones, según el elemento que tengamos, va a ir cambiando. Entonces, si ponemos a play, vamos a ver cómo avanza el tiempo en la vida media, y esto lo vamos a hacer por 10 repeticiones. También tenemos este otro de aquí de átomos múltiples, que nos sirve para ver el mismo efecto que tendría el del polonio 11, del polonio 211, pero como sucedería con múltiples átomos al mismo tiempo. Entonces se ve cómo avanza el tiempo y cómo la cantidad que yo añada 10 o más van disminuyendo, alcanzando o no alcanzando la vida media que se dice teóricamente. Por otro lado, tenemos también lo que es este simulador del decaimiento beta. El anterior era decaimiento alfa. Y lo que se trata de ver es que conforme pasa el tiempo de vida media, cómo se desintegran la conformación de un átomo estable para convertirse en un isótopo radiactivo. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que es carbono 14. Igualmente la metodología es la misma, pasa el tiempo y se ve cómo se cumple o no la vida media, y esto lo vamos a repetir en un ciclo de 10 repeticiones. Podemos hacerlo con átomos deliberadamente, como aquí tenemos el helio 3, que es esta reacción atómica que sucede en el Sol. Entonces sucede lo mismo, ponemos el tiempo de vida media, como vemos demora mucho más, pero así también se podría evidenciar añadiendo 10 veces más el helio y viendo el tiempo de vida media también, como en el carbono 14. Y de esta manera se puede ver. Entonces, así funciona el decaimiento beta. En el caso del polonio 211, como vimos en la decadencia alfa, se vio que existe una igual cantidad de partículas que alcanzan la vida media como otras que no alcanzan la vida media. Entonces, dentro de las 10 repeticiones. Esto quiere decir que el isótopo, es bastante estable e inestable a la vez. Entonces, ya que existe la misma cantidad de elementos que alcanzaron la vida media y los que no, con respecto a la teoría del tiempo de vida. En cambio, el elemento que yo escogí en este caso fue el telurio, y este tiene un tiempo de vida media de 106 años, pero se vio que hay una mayor cantidad de elementos que sí alcanzan la vida media, es decir, con números positivos con respecto a la vida media, y otros que no. Entonces esto quiere decir que el telurio es un elemento bastante estable. Por el lado de del decaimiento beta, tenemos el helio, que alcanzó un número acorde al tiempo de vida media que hemos escogido, y el elemento que nosotros hemos escogido es el tritio, que tiene un tiempo de vida media de 12,35 años. Pero en este caso la mayoría de los isótopos no alcanzaron el tiempo de vida media. Eso quiere decir que tal vez
la teoría o la estimación o la toma de datos del tiempo de vida que les toma desintegrarse no era el correcto porque existió mayor cantidad de números que no alcanzaron la vida media. Asimismo se vio que en el tritio, mientras más cantidad de átomos del tarro añadíamos, estos no alcanzaban la vida media a desintegrarse, como se podría ver. Entonces, lo mismo pasó en el caso del carbono 14. En este caso, sí, dentro de las 10 repeticiones alcanzaron la vida media, pero no. Eso quiere decir igual que es un átomo bastante estable al momento de poder desintegrarse y realizar las estimaciones. Como conclusión quiero decir que la física moderna que estamos viendo en este punto simplemente bueno, es la física anatómica y nuclear. Podríamos diferenciarlo un poco de la física clásica que trata un poco más de la mecánica, de los movimientos de los fluidos, y este pues nuevo estudio de la física moderna abarca esto. Ya vemos del estudio de los isótopos, de la radioactividad, y es una rama muy grande que se viene. Muchas gracias.